lo que es el 20 de noviembre. Platícanos sobre ese día. Adelante. Muy bien, pues muy buenos días, amigos de Mazatlán y de Sinaloa. Pues hoy aquí estamos precisamente en CEA, Mazatlán, para comentarles precisamente sobre el 20 de noviembre, todo lo que está relacionado con la Revolución Mexicana. Lo primero que hay que entender que México ha venido trascendiendo a partir de una serie de movimientos sociales y revolucionarios a través de estos últimos años, desde la conquista incluso, de la conquista hasta el 1810 se da la primera movimiento muy fuerte de los mexicanos, de los antiguos mexicanos, por obtener su independencia. Lo sabemos perfectamente bien, y que se concreta esa independencia hasta 1923. Después viene y se empieza a trabajar sobre otro gran movimiento a partir del movimiento de las leyes de reforma. Desde ese tiempo, y por eso se da desde 1900, con la Constitución de 1957, se sintetizan las 7 leyes anteriores para formar una sola. Y ahí se marcaba perfectamente el nuevo México, el nuevo gobierno. Pero no fue hasta que con don Benito Juárez, en 1959, cuando él entra, todo ese periodo empieza a trabajar por concretar y hacer realidad esos ideales de la revolución, y también los nuevos ideales de libertad, de respeto entre el gobierno y el clero. Todo ese tipo de trabajo lo empieza a trabajar y aplicar el presidente Juárez. Esa gran lucha. Y luego tenemos ya la lucha de 1910, que viene con el antecedente desde el 1957, con estas luchas, hasta concretar ese movimiento revolucionario, hasta aproximadamente, se dice que la Revolución Armada termina en 1917. ¿Y qué pasa ahí? Los mexicanos se levantan por tratar de ejercer realmente, de luchar primero en contra de la reelección de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había empezado su movimiento militar desde 1879. En 1979, él, a partir de esos movimientos revolucionarios de la época liberal, él se consolida y se identifica para posteriormente ser el presidente de México, que dura 30 y tantos años, 35, 36 años en el poder. Y entonces hay un gran movimiento en 1910, que es precisamente el movimiento revolucionario de 1910. ¿Y hasta dónde nos dicen que termina el movimiento armado? Hasta 1917, cuando se constituye precisamente la nueva Constitución de México en 1917. Ahí quedan plasmados los ideales revolucionarios del reparto agrario, las luchas laborales. Por eso fue muy importante la revolución de 1910 y la concreción en una constitución. Pero la lucha nunca termina. La lucha siguió para hacer cumplir los ideales de la Constitución de 1917, y hasta con Lázaro Cárdenas se empieza a concretar realmente gran parte de la Constitución, con el reparto agrario en todo el país y con los grandes sindicatos en las luchas obreras. Entonces, por eso la importancia de este movimiento. Y para López Obrador, pues precisamente él lo identifica con cuatro grandes tareas de la Revolución de México. La primera, la independencia, concretada desde la conquista española hasta 1910 o hasta 1923, ¿no? Y 1823. Y luego la lucha de las leyes de reforma con don Benito Juárez, y la otra, esa es la segunda. Y la tercera transformación es precisamente con la Revolución Mexicana, que culmina hasta 1917 para empezar, pero la lucha sigue. Ya dijimos con Lázaro Cárdenas, pero la lucha continúa porque el gobierno, la estructura del gobierno en el país, con el nuevo partido que le dio origen al PRI,
Esa se va hasta la actualidad. Y desde 1918, con todos los planteamientos del nuevo gobierno de López Obrador, empieza la nueva tarea, el nuevo proceso revolucionario, pero ahora ya no es la revolución armada, es la revolución de las conciencias, el tratar de que la gente entienda todo este tipo de procesos, que luche por sus derechos, que luche por sus derechos laborales, humanos, económicos, y que se sientan realmente parte de este país, de los mexicanos, que el mexicano se sienta y disfrute lo que este país ofrece para todos. Eso es lo que estamos luchando. Y por último, la concreción de un nuevo sistema de movimiento social importantísimo en el país, que viene siendo la revolución de las conciencias, que ya lo dije, pero con una nueva figura que viene siendo un nuevo ideal, que viene siendo un gobierno humanista. Un gobierno humanista, un gobierno humanista mexicano, que es una característica importante que nos va a beneficiar, nos beneficia a todos los mexicanos. Y es una nueva política que no nomás en México se debe desarrollar, sino a nivel internacional, como así se está viendo, ¿no? El humanismo principal, ¿quién lo encabezó? Pues el Maestro Jesús, ya hace muchos años, muchísimos. Pues ahora tenemos que rescatar mucho estos principios para realmente trabajar y concretar un nuevo humanismo en la humanidad. Y empezamos por México, ¿no? Donde los mexicanos realmente nos veamos como hermanos, realmente con una inmensa solidaridad mutua, donde realmente se distribuyan los recursos del país a todos los mexicanos. Que ese es el gran esfuerzo que empezó el presidente Obrador. Es un inicio nada más. Necesitamos fortalecerlo, agrandarlo y sentirnos parte de todo ese nuevo ideal, ¿no? Revolucionario, revolución de las conciencias solidarias. Pues ahí está la explicación muy amplia del profesor David Ocampo sobre lo que fue la revolución, la reflexión y las conciencias hasta hoy en día. Esto es información de Notigerma en Mazatlán, Sinaloa.